igual vas a llegar. No te detengas. Cree en ti. Cuando empiezas a volar, ya nada vuelve a ser igual. De la sombra a la luz, hoy comienzo a ver. El universo me dice: no pares, que todo está bien. Hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Sean ustedes bienvenidos y bendecidos este día. Hoy estamos de estreno en esta nueva etapa, en este nuevo programa que se llama De la Sombra a la Luz. ¿Y quién mejor para acompañarnos que nuestra madrina, una muy querida amiga, compañera de vida? Hemos estado trabajando en varios proyectos juntas, y aquí estamos nuevamente. Ella es Aude, ella tiene más de 25 años de experiencia trabajando con niños, con adolescentes, y es especialista en educación, psicología clínica y desarrollo familiar. Es licenciada en educación primaria y en psicología clínica, además de contar con una maestría en ciencias de la familia en la Universidad de Anáhuac. Ha trabajado en distintos ámbitos, desde la educación, la salud mental, hasta recursos humanos, y actualmente colabora en una clínica de rehabilitación, dando todo su amor, su cariño, su comprensión, acompañando procesos de transformación profunda. Es maestra titular de educación primaria, donde trabaja todos los días formando nuevas almas, nuevos corazones. Su enfoque está centrado principalmente en la resiliencia, en el bienestar integral y en el trato humano. Hoy nos acompaña para compartir su experiencia, su visión, su corazón, y hoy hablaremos de un tema que nos toca a todos: la educación con conciencia, el reto de la educación en estos tiempos. Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida amiga, hermana, compañera Aude García Rico. Hola, buenos días, Aude, ¿cómo estás? Hola Ivonne, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este nuevo proyecto. Pues me siento muy afortunada de ser la primera invitada en esta emisión de la sombra a la luz. Y pues aquí estoy emocionada, pues de lo que pueda compartir y sea de utilidad para los demás, pues está muy bien. Muchas gracias, Aude, por acompañarnos en este momento. Primero, pues vamos a empezar por lo primero. Yo sé muchas cosas de ti, pero a lo mejor los que nos están escuchando, ¿no? Dinos, por favor, de dónde eres originaria, en qué te has convertido el día de hoy, y cuál ha sido el mayor reto que has tenido y la mayor satisfacción que has tenido. Bueno, pues yo soy originaria de Querétaro, México. Vengo de una familia de papá, mamá y 4 hermanos. Una de mis hermanas pues ya falleció, la mayor, y a la cual también debo mucho mi desarrollo personal porque ella tenía como ese siempre impulso de siempre prepararte y siempre estar tú bien. Pues mi mayor reto yo creo que es tener el valor de ser yo. He tenido muchas experiencias en las que de repente, pues, es complicado ser uno mismo cuando no se tiene como todo este seguimiento o esta inquietud de conocerse, tener ese autoconocimiento, pues, para salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que mi mayor reto es ese, el, el estar siempre en búsqueda de ser yo, de romper paradigmas. Ay, yo. Muy bien, qué interesante. ¿Y cuál ha sido tu mayor reto y tu mayor satisfacción? Mi mayor reto, mi mayor satisfacción en cuanto a la educación, mi mayor reto yo creo que ha sido el trabajar en una escuela unitaria. ¿Qué es una En una escuela escuela- unitaria? Para los que no es- saben. bueno, en México, bueno, creo que también en varias partes del mundo, pero en México, una escuela unitaria es una escuela que no alcanza como el registro de los suficientes alumnos como para integrar una escuela con 6 grupos. Entonces solamente tiene un grupo con los 6 grados integrados. Entonces, ahí la maestra es maestra de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, es la directora, la enfermera, el La intendente, psicóloga. todo, la psicóloga, todo.
Entonces, pues es la que organiza todas las actividades de la escuela. Y ese ha sido mi mayor reto porque a esa escuela yo llegué después de venir de escuelas particulares, de escuelas donde pues tenía todos los recursos, donde tenía grupos de 25 niños de un solo grado, donde yo pedía un material y pues estaba disponible, donde tenía los recursos de luz, agua, los básicos. Entonces para mí fue un reto, pues llegar a esa escuela, ¿no? Es en pequeñas Eh, comunidades. sí, está en una pequeña comunidad, en un municipio cerca de Querétaro, de la ciudad de Querétaro. De hecho, de mi zona era la escuela más alejada. Casi nadie quería ir como a esa escuela. O sea, decían, no, a la Nueva Joya no, porque así se llamaba la Nueva Joya. Ujú. No, pues está muy retirada, está muy lejos. De hecho, un arroyo me separaba de Guanajuato. Entonces, Querétaro estaba Ah, alejada. Y ese fue mi mayor reto porque pues venía acostumbrada, de hecho pues yo había tenido mi propia escuelita, o sea, había abierto yo una estancia infantil y, pues llegar ahí donde yo hacía prácticamente todo, pero también muy emocionada. Yo creo que algo que me define es como esta parte de emocionarme con lo que hago. Me amo amar lo ser que... maestra, Ajá. amo ser maestra y entonces me emociono y mi mente empieza acá a revolucionar a ver qué podría hacer y qué esto. Y también por eso también es mi mayor logro, porque cuando yo llegué a esa escuelita, yo amo los libros, amo leer, y había muchos libros del Rincón que acá en México fue un aporte que dieron no sé si a todo México, pero a Querétaro sí. Los libros del Rincón eran ediciones de libros muy bonitos. Aparte de bonitos, eran con un sentido, o sea, educativo muy, muy específico. Te dejaban Había siempre libros. una enseñanza muy moral, muy especial, ¿no? Sí, pero aparte había libros científicos, históricos, o sea, eran realmente libros de mucho valor. Y llegué a esa escuelita y los libros estaban tirados. El día que yo llegué había llovido y los niños pasaban sobre ellos, ¡Ah! con lodo y así. Entonces yo así, no, quítense, así. Y entonces de llegar a esa escuela donde no tenían como ese amor por la lectura y donde mi primer ciclo escolar de 6 niños que salieron de sexto, solo uno entraba a secundaria. Cuando yo me retiré de esa escuela por seguridad, por lo que estaba pasando en México, Ujú. este, pues de los 6 niños que salían, los 6 entraban a la secundaria. Los niños, las mamás me reclamaban no por cosas de mala De educación, sino conducta. de conducta, sino, maestra, es que ahora qué hago con mi hija, para todos lados carga un libro y estamos comiendo y trae el libro y se va esto y trae un libro y los niños se van a cuidar los chivos y traen el libro y luego a veces ni pueden hacer, o sea, era el reclamo de las mamás. Y eso pues a mí me dio mucha satisfacción el que pues yo agregara una gotita o una pizca de ese amor por la lectura de esos niños. Y pues el que tuvieran esa inquietud de seguir sus estudios. Qué bonito, qué bonita experiencia. Fantástico. A ver, Aude, ¿y tú qué has visto o hemos visto la evolución de pues la tecnología y estos saltos gigantescos que hemos tenido de cambios de hace 15 años, 20 años atrás a la actualidad? ¿Cómo describirías tú o cuál es la diferencia que observas en cuanto a atención, disciplina, tecnología, etcétera, motivación dentro del aula con los niños con los que empezamos hace 20 años y actualmente? ¿Qué es lo que tú nos puedes decir al respecto? Pues algo que hay sus pros y sus contras, pero pienso que si la tecnología fuera utilizada de una manera adecuada, sería una excelente herramienta para los maestros, para los alumnos y para la sociedad en general. Sin embargo, ese desapego que está creando, esa falta de creatividad, yo me acuerdo cuando mis primeros alumnos, o sea, yo les daba hojas de papel y me creaban muchas cosas, o sea, yo les daba un objetivo y creaban infinidad de cosas y ahora no pueden imaginarse hacer algo con una hoja. O sea, me acuerdo de un grupo que les pedí que representaran una piedra con una hoja de papel
Y pues muchos empezaron a dibujar, pero otros la hicieron bolita y representaba una piedra de papel, o sea, la creatividad. Y he hecho esa actividad en estos últimos años, no se pueden imaginar y simplemente su respuesta, ¿y yo qué puedo hacer con esto? O sea, es como cómo va la tecnología, sí, sí nos da mucha información, porque eso es lo que, los beneficios que tiene, que podemos obtener la información, obtener bastante información de la tecnología, pero también pues va acabando como la creatividad con esa inquietud de querer aprender o de investigar este, más físicamente de los niños, ¿no? Los papás para ellos es más cómodo y a veces lo ven como más práctico comprarles, regalarles una tablet que un libro, ¿no? Ya no es la emoción de, yo me acuerdo que decía un alumnito, mañana es el fin de mes y mi papá me va a comprar un libro. Entonces es como, porque era lo que los papás habían establecido como su premio es cada fin de mes les regalaba un libro pues ahora es más práctica la tablet, el celular y hace una desconexión, este, pues enorme entre las familias porque ya no tienen esos momentos de estar comiendo y conviviendo, ¿no? En los trabajos en la escuela, pues los niños también su atención ha disminuido bastante. Precisamente hoy en la mañana escuchaba un estudio donde son las primeras generaciones donde los hijos saben menos que los papás. Generalmente iba creciendo, graduándose, o sea, los niños Ujú. sabían más cosas que los papás cada año, los niños sabían más cosas o los hijos sabían más que los papás y ahorita a partir de la generación Se Z invirtió. se invirtió, ajá, y está disminuyendo el coeficiente intelectual, ¿sí? Ajá. Ha estado disminuyendo. No, no podemos generalizar porque también hay chicos muy ingeniosos que han estado haciendo cosas muy buenas, pero sí esa, esa facilidad o esa disponibilidad para aprender y Esa para ser, imaginación. sí, y para ser parte de algo. O sea, ya Sí. realmente también el individualismo, o sea, ya no busca ser parte de algo, sino es mi satisfacción propia, ¿no? La satisfacción personal. Y en referencia a eso, ya que estás tocando el tema de la tecnología, ¿cómo influye eso en la motivación y en las emociones de los jóvenes y de los niños hoy en día? Pues está afectando demasiado. Como te digo, es un arma de doble filo, pero lamentablemente se está observando más en lo negativo porque está creando precisamente ese individualismo. Y la tecnología está haciendo, ¿Depresión, tal vez? sí, porque la dopamina que genera, por ejemplo, un like. El que sea es más, hasta un estado, ¿no? Lo pones y estás, revisa y revisa el celular para ver cuántos han visto tu estado, quiénes le pusieron corazoncito, quiénes no, si lo vio la persona que tú querías que lo viera, o sea, también crea ansiedad, crea depresión, o sea, sí está aumentando también esas dos, pues a fin de cuentas, situaciones emocionales o yo no las quiero considerar como una enfermedad, sino como una condición mental, una condición emocional que está en aumento y en auge, ¿no? Tanto la ansiedad, la depresión y sobre todo algo que estoy viendo en la clínica, pues esa codependencia, ¿no? Esa Ujú. codependencia que está generando pues mucho desorden emocional y aparte, pues en la sociedad también está destruyendo bastante. Qué triste, ¿no? Antes me acuerdo que éramos en la escuela, 5 o 6 niños nos juntábamos, nos poníamos a jugar lo que fuera, stop, las traes, escondidillas, o sea, muchísimas actividades. Y hoy tristemente vas luego a una reunión y hay varios niños y les dices, no, no Xbox, no tablet, y dicen, ¿y que entonces qué hacemos? O sea, no Ujú. saben qué hacer, no saben jugar. Y qué triste que se ha ido perdiendo eso. Todos los juegos tradicionales que antes existían, hoy en día ya no los conocen. Entonces,
yo creo también sería bueno implementar eso en las escuelas, ¿no? Esos proyectos de retomar esas actividades de inclusión, de jugar en grupo, de convivir en grupo, porque eso es muy importante y sobre todo estas edades tan tempranas y no las vamos haciendo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba yo con algunos niños cuando estuve en preescolar, llegaba la maestra o en primaria también llegaban las mamás y me decían, maestra, es que yo estoy muy preocupada. Le digo, ¿por qué, señora? Es que me dice mi hijo que se la pasan jugando todo el día. Le digo, pues qué bueno, señora, es la mejor forma de aprender. O sea, eso es aprender, ¿no? Con emociones. ¿Qué me quieres decir al respecto? ¿Qué son las emociones hoy en día, la tecnología y la educación? Esas emociones, ¿cómo las hemos estado manejando hoy en día? ¿Y qué Pues tan fíjate que sí. importantes, ay, perdón, y qué tan importantes son para el aprendizaje? Ay, son muy, muy, muy importantes. O sea, es un elemento básico para la educación y que en papel juega un papel, o sea, un papel importante en los programas, planes y programas de educación. En México les dan como mucho auge, sin embargo, la realidad es muy distinta. O sea, la realidad es muy distinta porque por ejemplo, se habla mucho de inclusión, pero realmente la inclusión está siendo una parte, o sea, la inclusión incluyen a los niños que tienen alguna condición en los grupos. Por ejemplo, en mi escuela hay grupos donde hay 5 autistas en un solo grupo y donde hay otras condiciones y cada autista tiene su propio espectro. Entonces, no es la educación o no es las condiciones adecuadas para ese niño. O sea, yo he visto a algunos de los niños que están ahí que sufren porque, pues, si el grupo está haciendo ruido porque la actividad es ruidosa o porque así es el grupo, ellos sufren y entonces no están en realidad pues en número, en cantidad o en espacio quieren hacer una inclusión que realmente no es la adecuada. No quiero decir que no es el momento, sino que no es la adecuada porque en vez de incluirlos, se están, pues a mi punto de vista, se están violentando los derechos de los niños. Porque esos niños deberían de tener espacios especializados donde ellos pudieran desarrollar sus habilidades, tanto porque pues muchos de los autistas o sea, tienen habilidades para las matemáticas, para las artes y que esas se les van disminuyendo, bueno, no disminuyendo, pero sí se merman al estar en ingresos en un grupo normal, donde a lo mejor si tuvieran un grupo especializado con sus Adecuado. características, Ujú. adecuado, pudieran potencializar, por ejemplo, muchos son muy buenos para las matemáticas, para la ciencia. Entonces podrían exponenciar sus habilidades. Este, y por otra parte, pues el trabajar con las emociones en el aula pues ayuda mucho para que los niños también desarrollen mucho. Ahorita estoy trabajando con un grupo que tenía como un cierto tabú de que era muy, pues muy violento y ciertos niños de ahí tenían como ese tabú de que no te juntes con Juanito porque él es muy malo o así. Y he estado trabajando mucho esto de las emociones. La directora ha visto la transformación del grupo de cómo estaba en un inicio y cómo ahora va y todo está como pues más en calma, en orden, porque eso también genera, o sea, el que ellos estén bien, porque yo les hablaba, por ejemplo, de cómo se sienten mejor en un lugar desordenado o en un lugar limpio. Y entonces el que ellos se hagan conscientes de cómo el bienestar viene también o la calma viene también de cómo está su alrededor. Ellos también buscan eso, entonces ya tienen como un poquito más de cuidado de si ensucian, limpian o hacerse responsables de su propio espacio, ¿no? Y el saber es aprender a escucharse, aprender a resolver problemas. Precisamente ayer tuvimos el tema de los 5 pasos para resolver un conflicto y ayer hubo un conflicto precisamente, pero la diferencia de antes, porque el niño que tuvo el conflicto o que lo inició, pues esa actitud la ha tenido en otras ocasiones, pero su actitud ha ido mejorando, porque ahora fue como y les puse de las 5. Entonces, el primero es respira profundo, como una de tus Ujú. canciones. Respira profundo, tranquilízate, piensa.
¿Cuál ha sido tu responsabilidad? Y sin yo darme cuenta, yo me fui al baño, regresé y se sentó al lado del niño con el que había tenido el conflicto. Dice, maestra, ya lo pensamos, ya lo reflexionamos, pero a mí esta me dio risa. Y ya nos hicimos cada quien responsable. Fue mi responsabilidad por esto y su responsabilidad por esto. Y pues ya estamos bien. Yo me quedé sorprendida porque yo no pensé, porque él antes, poquito antes, dice, me voy a vengar y que no sé qué por qué Ujú. será él. Y entonces llego y veo esa actitud, o sea, como si todo, trabajando las emociones, el que ellos se hagan responsables de, en este momento me siento enojado porque eso sí les permito que, le digo, es permitible porque es válido que tú reconozcas que te sientes molesto, es válido, el otro había sentido miedo, entonces dice, yo siento miedo, entonces que reconozcan sus emociones, que se sientan validados esas emociones, hacen que ellos puedan pensar en soluciones. Entonces, para mí es muy satisfactorio también eso, ¿no? El cómo trabajar las emociones en el aula, pues da esos rendimientos, ese crecimiento en ellos. Ay, Aude, pues me encanta cómo trabajas en grupo. La verdad, siempre te he admirado mucho porque siempre has aplicado todo este tipo de conceptos, las leyes universales, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, las emociones que son el pegamento de los conocimientos y el gestionar esas emociones, porque como tú dices, no es bien válido. Yo me puedo enojar, pero lo que no es válido es irme y pegarle al primero que me encuentre, ¿no? O cuando estamos en la edad adulta yo puedo estar celoso o celosa de mi pareja, pero no es válido que yo lo esté controlando, ¿no? Entonces es más bien, es válido tener la emoción, lo que no es, y lo que debemos de ver, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué voy a hacer con esa emoción? ¿Qué acción voy a tomar después de tener esa emoción? Y esto es la gestión realmente de las emociones. Y me A- encanta que lo estés trabajando con tus niños. Además de la responsabilidad de cómo yo llegué a esa emoción, o sea, porque sí me enojé, pero yo qué hice para llegar a ese momento, esa situación en la que me hizo sentir así, porque también si no encontramos los detonantes, pues no podemos también gestionar esos momentos o esas situaciones, ¿no? Exactamente, me encanta. Y por último, a ver, para ir cerrando esta hermosa conversación, ¿qué nos puedes decir acerca que ya lo hemos ido platicando de lo que es la gestión del conocimiento? La gestión de... Fíjate que hace poquito escuchaba una plática, una charla de que si emocionalmente no estamos bien, pero no estar bien es como que estar en su máxima, sino estar potencialmente dispuestos, validando nuestras emociones, el conocimiento no va a entrar. Entonces, si yo estoy emocionalmente consciente, y consciente quiere decir en todos los sentidos, quizás hoy estoy triste y si no reconozco y no valido esa emoción, no voy a estar como dispuesta o abierta a poder aprender algo. Si no reconozco que estoy eufórica, no voy a estar disponible o dispuesta a poner atención o a estar abierta al aprendizaje. Entonces, las emociones y el conocimiento van de la mano y creo que en estos momentos, pues hay muchas maneras o mucha información, muchas maneras de llegar a esa información, pero si no entra desde la conciencia, bueno, no entra, si no la gestionas desde la conciencia, pues ese aprendizaje va a quedar superficial. ¿Y qué es lo que pasa desde hace años? No nada más de ahorita en estos tiempos, sino desde hace años alguien se aprendía un concepto solo para pasar un examen, sin hacer conciencia de que ese concepto iba a facilitarle muchas cosas, ¿no? Entonces, un concepto que, por ejemplo, para mí hizo mucho sentido fue el concepto de escueto. Yo no sabía qué significaba escueto y un profesor al cual admiro mucho hasta la fecha y que me hizo entender mucho sobre mi propio aprendizaje, me puso, tu trabajo está un poco escueto, pero el objetivo está claro, o algo así. Yo decía, ¿qué significa? Y lo busqué, pero entonces, por la persona que me lo dijo, para mí tuvo sentido. Y Claro. ese cariño que yo le tenía a ese profesor me hizo hacerme responsable de mi propio conocimiento y también me incitó esa
pues sí, esa unión con ese maestro, a querer aprender más. De hecho, me coincidí en la carrera para ser maestra y en la carrera de psicología coincidí con él en la misma materia y él se acordaba de mí y eso también me dio como esa conexión emocional cuando tú como maestro haces conexión con un alumno y tú como alumno conectas también con ese maestro, te ayuda como a también impulsar ese conocimiento. Entonces, si las emociones las conectamos con el conocimiento, hay mayores probabilidades de que se logre un conocimiento profundo, a diferencia de cuando tienes que aprender algo. Cuando lo mecanizamos, lo memorizamos, no es lo Ujú. mismo que cuando tenía a mi hijo al grande, era chiquito, era muy inquieto. Y la mejor forma que yo tenía de enseñarle era esa, precisamente le aventaba un cojín y le decía 4 por 1 o 5 por 8, ¿no? Y le aventaba el cojín y ya lo agarraba y entonces agarraba una pelota y era la tabla del 7 y así diferentes objetos y era la única forma por lo hiperactivo que era. Pero pues sí, muy importante las emociones que son para el aprendizaje. Sin las emociones, pues no hubiera nada. Y acuérdense que tenemos dos tipos de emociones, las positivas o las no tan positivas, que finalmente todas las emociones son positivas, el chiste es saberlas gestionar, pero es donde me voy a quedar clavado, dónde me voy a quedar, en qué voy a estar en el dolor, en la tristeza, no, no, no. Hay que pasar esa emoción al lado positivo, ¿no? No al lado positivo, sino que me ayude a hacer cosas positivas. Ujú. Ujú. Em, y por último, creo que hace rato la pregunta de gestión del conocimiento. ¿Qué es lo que voy a hacer con tanto conocimiento? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora ya los niños no es, no es la ignorancia la que nos atiende el día de hoy, porque hay mucho conocimiento. Ya la información la tenemos a la vuelta de la esquina o con un clic. Y ahí está la dificultad. ¿Qué nos puedes decir al respecto acerca de esto, de la gestión del conocimiento? Fíjate, tengo una compañera que me ha hablado mucho de propósito, no del propósito de vida, ella lo ve como habilidades para la vida, pero ella hace mucho hincapié en las habilidades para la vida, pero porque ella encontró un propósito. Entonces, cuando el conocimiento tiene un propósito, es más fácil saber a dónde voy a llevar todo eso que conozco o todo eso que puedo aprender, a dónde lo voy a llevar. Cuando tengo un propósito, tengo un niño que, por ejemplo, es muy bueno en ciencias, pero es de los más traviesos. Pero entonces cuando yo le planteo ¿y eso para qué te serviría, Cristian? Y dice, es que, por ejemplo, puedo hace en esta semana, dejó tantita agua en su botella y le daba como propulsión, pero el hecho es de que él me decía, maestra, es que la botella va a recorrer más velocidad, va en tercero de primaria, más velocidad porque al estarse agitando el agua, la misma fuerza la lleva a que se impulse más. Y entonces, o sea, su manera de cómo generar ese aprendizaje, y le digo, ¿y esto cómo lo podrías usar? Y me dio así muchas explicaciones, pero cuando ellos encuentran un propósito en lo que están aprendiendo, y cuando enlazan ese propósito con su propósito de vida, pues Es la hace magia. la diferencia. O sea, magnifican lo que aprenden porque ya no solo lo aprenden para cumplir, sino es cómo se ven. Y más cuando también se trabaja, bueno, algo que yo platico mucho con ellos es, no estamos solos en este mundo, siempre estamos en convivencia con otras personas o con el ambiente. Entonces, todo lo que hagamos va a repercutir en nuestro alrededor, a nuestro alrededor o con las personas que estamos rodeados. Entonces, si ellos encuentran un propósito o las personas encontramos un propósito entre lo que sabemos y en qué podemos ayudar a los demás, hace la diferencia de esa gestión del conocimiento. Porque yo he conocido casos como muy cercanos donde hay personas que saben muchísimo, tienen muchos contenidos, pero no los ponen al servicio de los demás y ellos quedan encerrados en su propio mundo. Entonces, cuando el conocimiento lo gestionas para el servicio hacia el servicio hacia los demás, eso es lo que hace la diferencia entre por qué o de dónde o cómo voy a gestionar o para qué me va a servir esto que estoy aprendiendo cuando tú lo pones al servicio de los demás.
No sé si respondí tu Sí, sí, no, pregunta. sí, sí, qué hermoso, sí, sí, sí. Ahora ese es el problema, que ya hay tanta información que yo debo de gestionarme. ¿Cuál es la verdadera información? Investigar para qué me va a servir, qué es lo que yo voy a hacer con esa información. Y lo más importante también, cuando yo tengo alguna duda, ¿dónde saber buscar esa información? Porque ya la información la puedo buscar, pero hay que identificar muy bien las fuentes. Y eso ahora los niños lo manejan ya muy bien. Estábamos viendo el otro día, creo estábamos cuando estaba una niña que se le apareció a la mamá una cucaracha y la Ah, niña sí. iba con sus audífonos y la mamá gritando por la cucaracha, la niña rápidamente entró a ver algo en sus redes, ¿Cómo bloquear la cucaracha? cómo ¿Cómo bloquear la bloquear una... cucaracha y rápido, mamá, ella sin voltear oyendo su música, ya ves que las niñas también son así como que multiactividades. Y le dijo, mamá, agarró la espuma de rasurar, se lo echó y ya, entonces, la niña no sabía de cucarachas, la niña no sabía de espuma, pero supo exactamente dónde buscar esa información. Y eso es Así lo que es. ahora estas generaciones hacen, ¿no? Y es precisamente eso ahí donde te digo el propósito, porque para ellos ya no hay como, a lo mejor nosotros antes y dónde tenemos que ir hasta la biblioteca. Ellos ya tienen o sea, ellos ya saben dónde, o por ejemplo, si estamos hablando, yo ya les puedo hablar porque yo les hablo como muy abierto en el sentido de conceptos. Ellos saben utilizar palabras que antes a muchos niños no les mencionaban y que ellos ya las identifican. Entonces, cuando ellos saben dónde encontrar la información, que saben que si no lo conocen, lo pueden investigar. Ahorita vamos a empezar un proyecto que se llama Mi Pequeño Laboratorio, donde van a identificar el método científico en distintos experimentos. Entonces, ellos ya, desde ayer que les presenté el proyecto, porque ayer apenas fue la presentación del proyecto, ellos ya empezaron como con la mente así abierta A ajá, sí empiezan a revolucionar. hablar y uno que le gusta mucho física, química y así, dice, es que por ejemplo porque en el dibujo de la presentación venían virus, bacterias y así, las imágenes, ni siquiera sabían ellos, ¿no? Y dice, es que ese es un virus y esa es una bacteria y eso es una célula y entonces ya sabían. Entonces ya identifican muchas cosas y ya les presenté qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a ir haciendo. Y ellos ya, su mente también ya está volando. Entonces ya empiezan a investigar sobre el tema. Eso es lo que me gusta mucho de mi trabajo también. Qué enriquecedor. Bueno, para cerrar esta charla, Aude, ¿qué le podrías decir a nuestros seguidores, a la gente, a los papás, a los maestros? ¿Cuál es de acuerdo a tu experiencia de vida, qué es lo que les podrías decir en general acerca de la educación al día de hoy? Si es difícil, si no es difícil, ¿qué nos podrías decir ya para cerrar este espacio? Pienso que sí es un momento de reto para los papás. Sin embargo, porque pues antes iba a trabajar el papá y la mamá se quedaba al cuidado de la casa y alcanzaba. Bueno, yo me acuerdo, mi papá así era, él salía a trabajar y a nosotros nos alcanzaba y nos íbamos de vacaciones 4 años, 4 veces al año y así, ¿no? Y atendidos por mi mamá y comíamos bien y todo. Este, Ahora pues la situación económica, pues entiendo que muchos papás pues tienen que salir ambos papás a trabajar. Sin embargo, pienso que a veces no sopesamos ese equilibrio entre los bienes y el bien mayor, que es el cuidado de los niños. Entonces ahora quieren sopesar ese bienestar con las tecnologías, ya digamos pantallas, teléfonos, las macro pantallas que les compran para jugar los videojuegos. Entonces, y el tiempo que pasan con ellos es muy poco. Y entonces, en muchas ocasiones y por lo que he observado, de repente el tiempo que pasan con ellos es más por culpa que por querer estar con ellos. Bueno, ahorita acabamos de pasar una situación a nivel nacional de la SEP, de una decisión que tomaron y que a fin de cuentas decidieron no porque muchos papás se quejaron. Entonces, donde pues iban a tener mucho tiempo libre con sus hijos y no saben qué hacer con sus hijos. Y yo creo que el consejo que yo podría decirles a los papás es permítanse vivir más tiempo con sus hijos.
permítanles experimentar cosas hasta la lluvia, salirse a mojar, construir cosas con ellos, porque el hecho de tener ellos experiencia con cosas físicas, con cosas que puedan tocar, con momentos que puedan disfrutar, es mucho más valioso que todos los juegos que puedan comprar para sus pantallas. O sea, podrán tener los mejores juegos, pero eso los va a desconectar de esa relación tan bonita que hay entre papás e hijos que hace muchos años vivíamos y que pues solamente se le va a ver el valor hasta que veamos esa comparación. Así, si crecen tan rápido, es un Ujú. parpadear. Pues, Aude, te agradezco muchísimo este espacio. La verdad nos llevamos mucha tarea el día de hoy. Gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento, tu amor, tu corazón. Nos llevamos el día de hoy que pues tenemos que recordar eso, ¿no? Que en nuestras manos está el cambiar a nuestros hijos, el educarlos, el llevarlos, pero a veces esos niños van a ser, no a veces, esos niños son el futuro de una nación. Hoy los niños no necesitan más información, necesitan más contención, más amor, más atención. Y la tecnología no es el problema, el problema es cómo la usamos, cuánto tiempo Ujú. pasamos con ella. Y educar hoy, pues no es más difícil, simplemente es diferente. Hay que utilizar esa tecnología a nuestro favor y que no esa tecnología nos tome a nosotros, porque también ese mensaje va para los adultos. ¿Cuánto tiempo nos pasamos luego en las redes También. sociales, inmersos en un mundo que no existe, ¿no? Que es virtual. Bueno, pues esto fue, no sé si quieras decir algo para despedirte, Aude. Pues nada más, muchas gracias por este espacio, por permitirme compartir pues mis experiencias personales y sí la satisfacción del trabajo que amo y que hago. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esto fue de la sombra a la luz, porque incluso en los momentos más desafiantes siempre hay una forma de transformar y crecer. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia real. No se lo pierdan. Bye.